Me llamo Tomás Vidal y trabajo en la zona 51. No es un apodo ni una tapadera ni un término clasificado para referirse a otra base. Me refiero al lugar real. Aquel del que la gente ha estado hablando durante décadas, el que está vinculado a Koyame. El que está ligado a los avistamientos, el que está conectado con cada historia sobre cosas en el cielo que no se mueven, como lo hacen nuestras aeronaves. Es real. El choque en Koyame ocurrió. Recuperamos material de allí. Recuperamos cuerpos no humanos. Y yo no fui el único. Ha habido algunos choques, algunos aterrizajes. A algunos los rastreamos antes de que siquiera tocaran el suelo. Con el tiempo, todo lo que pudo ser recuperado se trasladó a un solo lugar, la zona 51. Eso es lo que la base es en realidad. No un campo de pruebas para aviones de combate, no solo una pista de aterrizaje en el desierto. Es un sitio de almacenamiento y contención para cosas que no pertenecen aquí. Hay hangares con naves que fueron extraídas de sitios de impacto. Algunas están intactas, lisas y selladas, sin puntos de entrada visibles. Algunas están abiertas de par en par, como si algo se hubiera abierto paso a la fuerza desde el interior. Algunas todavía tienen interiores que no coinciden con nada que entendamos, sin cables, sin controles, sin una estructura reconocible. Solo superficies que responden cuando te acercas demasiado, como si supieran que estás ahí. Hay salas con cuerpos, diferentes formas y tamaños. Algunos pequeños, delgados y grises como la gente los describe, otros ni siquiera se acercan a eso. Proporciones incorrectas, estructura errónea, cosas que no parecen hechas para mantenerse erguidas o respirar de la forma en que nosotros lo hacemos. Algunos de ellos salieron de las naves y otros fueron encontrados cerca de ellas. Unos pocos seguían vivos cuando fueron recuperados. No soy científico, no hago pruebas ni los estudio, formo parte del equipo de contención y recuperación. Muevo cosas de un lugar a otro. Sello habitaciones cuando algo se escapa. Limpio después de los incidentes. Si algo se rompe, se filtra o se propaga, soy una de las personas a las que envían primero para detenerlo, antes de que empeore. La mayor parte del trabajo real ocurre bajo tierra. La base de la superficie está ahí, pero no es la parte importante. La pista de aterrizaje, los edificios, el radar, eso es lo que la gente ve desde el exterior. Eso es lo que aparece en las imágenes satelitales. Eso es lo que les da algo de qué hablar. Lo que importa está debajo de eso. Pasas por múltiples puntos de control antes de acercarte a cualquier parte. Guardias armados en el perímetro, luego seguridad interna, luego escaneos que revisan más que solo tu identificación. No bajas personal allí, ni teléfono ni reloj, nada que no haya sido emitido dentro de esa instalación. Y luego tomas el ascensor. Es un descenso largo, sin ventanas, solo un zumbido constante y la sensación de que vas más profundo de lo que deberías. Cuando las puertas se abren, ya no es el mismo lugar. Pasillos de acero, puertas reforzadas, cámaras por todas partes. Aire que ha sido filtrado tantas veces que casi no huele a nada. Cada sección está etiquetada, pero nada se explica a menos que tengas la autorización para ello. Aprendes la distribución rápido, no porque alguien te la enseñe, sino porque no quieres perderte allá abajo. Algunos niveles son de almacenamiento, algunos son laboratorios, algunos son de contención. No vas a donde no estás asignado. No abres puertas para las que no estás autorizado. No haces preguntas que no tienen respuestas. En mi primer día esperaba algún tipo de sesión informativa, algo oficial, una sala, un supervisor, tal vez una presentación que explicara con qué estábamos lidiando. No hubo nada de eso. Me dieron una credencial, me asignaron a un turno y me entregaron una sola hoja de papel. 5 líneas, eso era todo. Sin explicaciones, sin contexto, solo 5 reglas. Recuerdo leerlas y pensar que eran extremas pero aún manejables. La primera sonaba como un protocolo de contaminación. La segunda sonaba como seguridad de los equipos. La tercera no tenía mucho sentido en absoluto, pero imaginé que lo tendría una vez que viera más de la instalación. Le pregunté al tipo que me la entregó si había algo más que necesitara saber. Sacudió la cabeza y dijo eso es todo. Y luego añadió una cosa más antes de que me marchara, cúmplelas. Exactamente, esa fue la única advertencia que recibí. Con el tiempo, vi lo que pasa cuando la gente no sigue esas reglas. Las puertas se cierran y no se vuelven a abrir. Las habitaciones se sellan con personas todavía dentro. Los nombres desaparecen del sistema antes de que siquiera termine el turno. Sin informes, investigaciones ni explicaciones. Simplemente desaparecidos, así que hice lo que todos los demás hacen allí abajo. Seguí las reglas, cada una de ellas durante un tiempo. Regla 1. Si algo sangra verde, activa el cierre de emergencia de inmediato. La primera regla parece simple cuando la lees. Suena a protocolo de contaminación, ¿verdad? Algo químico y contenido. Algo que puedes manejar si te mueves lo suficientemente rápido y sigues el procedimiento. Eso es lo que yo también pensé, hasta que vi que sucedió. Era mi tercera semana trabajando en la transferencia de subniveles. Turno de noche. Estábamos moviendo un contenedor que había llegado, de un sitio de recuperación en Sonora.
No recibí los detalles completos. Nadie los recibe nunca. Pero escuché lo suficiente de los tipos de la superficie para saber que no eran solo escombros. El contenedor medía unos 2,5 metros de largo, era negro, sin más marcas que un número de serie estarcido en un lado. El material no parecía metal, no reflejaba bien la luz. Incluso bajo las luces del techo, tenía ese aspecto opaco, casi suave, como si absorbiera más de lo que reflejaba. Éramos 4 en el equipo, 2 en el montacargas, uno guiando, uno registrando. El tipo que guiaba se llamaba Adrián Pineda. A mediados de sus 30, reservado, no bromeaba mucho. El tipo de persona que solo hacía el trabajo y se iba a casa. Había trabajado con él 2 veces antes de esa noche. Un tipo sólido, la clase de persona por la que no te preocupas. Bueno, teníamos el contenedor a mitad de camino, fuera de la plataforma de transporte cuando se movió. No mucho, solo una ligera inclinación. Adrián intervino para corregirlo. Tranquilos, dijo, con una mano en el borde guiándolo de vuelta a su posición. Y fue entonces cuando sucedió. Había un borde afilado a lo largo de la parte inferior, algo que no habíamos visto cuando estaba asegurado. Su guante se enganchó en él. No fue un desgarro, no un corte profundo, solo lo suficiente para exponer la piel. Retiró la mano de inmediato. Me corté, dijo, más molesto que otra cosa. Nadie reaccionó de inmediato. Los cortes menores ocurren todo el tiempo allí abajo. Bordes afilados, material roto, cosas que no se comportan como deberían. Es, ya sabes, parte del trabajo. Y luego se miró la mano y todo se detuvo. Al principio pensé que era la iluminación. Las luces del techo en ese pasillo parpadean a veces y ciertas superficies se ven raras bajo ellas. Pero esto no era eso, era su sangre, espesa, oscura, verde. Corría lentamente por sus dedos, más pesada de lo que es normal, casi como aceite. Nadie habló. Adrián solo se le quedó mirando. Esto no está bien, dijo, y ese fue el momento exacto en que la regla entró en acción. No lo pensé ni dudé. Me di la vuelta y presioné el interruptor de cierre de emergencia en la pared. El efecto es inmediato. Cada puerta en esa sección se cierra de golpe a la vez, no lentamente ni con una advertencia, caen como guillotinas, con puertas de acero sellan los pasillos laterales. La puerta de acceso principal detrás de nosotros se cerró con tanta fuerza que el marco vibró. Las luces cambiaron de blanco a rojo, los conductos de ventilación invirtieron su dirección con un rugido mecánico bajo. Todo el espacio se selló a sí mismo en menos de 3 segundos. Los otros 2 tipos se alejaron de Adrián, sin que él no se movió, seguía mirando su mano. Oye, dijo uno de ellos. Oye, estamos bien, solo quédate ahí. Adrián levantó la vista y algo ya estaba mal. Su expresión no coincidía con lo que estaba sucediendo. Ya no estaba asustado ni preocupado. La irritación también había desaparecido. Fue como si ese momento aquel en el que se dio cuenta de que algo andaba mal hubiera pasado, y lo que vino después no estaba reaccionando, de la manera en que lo haría una persona. ¿De quién es este turno?, preguntó. La pregunta no tenía sentido. Es nuestro, dije. Quédate donde estás. Parpadeó lentamente y luego nos miró a cada uno de nosotros, uno a la vez, no, como si nos estuviera reconociendo, sino como si nos estuviera estudiando. Dijo, ¿qué? Sus nombres, repitió. Nadie le respondió. La sangre seguía corriendo por su mano, gotas espesas golpeando el suelo. Inclinó la cabeza ligeramente y luego sonrió. No encajaba con su rostro. Llegó demasiado tarde, como si hubiera sido añadida después de los hechos. Y ahí es cuando la segunda parte de la regla se vuelve obvia. No intentas ayudar, no te acercas. No preguntas qué pasa, solo esperas. La seguridad llegó allí en menos de un minuto. Los escuchas antes de verlos. Botas rápidas y controladas, sin gritos ni confusión. La puerta se abrió lo justo para dejarlos entrar, y luego se selló de nuevo detrás de ellos. 2 de ellos con equipo completo, las armas ya arriba. No hicieron preguntas, ni evaluaron, ni dudaron. Adrián se giró hacia ellos mientras entraban y, por un segundo pensé que iba a decir algo. En cambio, se movió rápido, más rápido de lo que debería haber sido capaz. Cruzó la mitad de la distancia entre ellos en 1,5 pasos, como si su cuerpo se hubiera saltado el espacio intermedio. Dispararon de inmediato, 2 tiros al centro de masa y cayó así de simple, sin forcejeo, sin un segundo intento de levantarse, directo al suelo. La sangre que se acumuló debajo de él no era roja, se extendió por el hormigón en ese mismo verde espeso y oscuro. La sala permaneció sellada durante otros 15 minutos, nadie habló ni se movió. El equipo de seguridad revisó el cuerpo, confirmó la baja y dio la señal para la limpieza. Cuando las puertas finalmente se abrieron de nuevo, fue como si nada hubiera pasado. Entró un equipo diferente, con equipos diferentes. Se llevaron el cuerpo, frotaron el suelo y retiraron el contenedor que habíamos estado moviendo. Para cuando terminó nuestro turno, no quedaba rastro de ello, ninguna mancha ni daño, nada. El nombre de Adrián Pineda desapareció del sistema antes de que yo siquiera checara mi salida. Ningún informe, mención ni seguimiento. Simplemente dejó de existir, y para eso es la regla 1. No por contención o infección,
Sustitución. Y si ves que comienza no esperas a averiguarlo. Lo cierras todo de inmediato. Regla 2. Nunca des un paso dentro de una nave, recuperada después de que se encienda por sí sola. La mayoría de las naves no hacen nada. Se quedan donde las ponemos. Frías, silenciosas, sin luces, sin movimiento, sin respuesta. Puedes caminar alrededor de ellas, escanearlas, incluso tocar la superficie en algunos casos, y no reaccionan. Así es como les gusta presentarlo. Como si fueran máquinas muertas, como si estuvieran seguras mientras estén contenidas. Pero eso no siempre es cierto. Algunas de ellas se despiertan. No a menudo, no bajo un horario, sin advertencias, sin un patrón que hayamos podido rastrear. Simplemente se encienden. La primera vez que lo vi suceder fue en el hangar 3. Ese hangar es uno de los más grandes bajo tierra. Techo alto, soportes reforzados, suficiente espacio para almacenar una nave completa sin tener que desarmarla. La que estaba allí había estado asentada durante años, por lo que me dijeron. Sin actividad ni respuesta, solo un objeto más en el inventario. No parecía un platillo clásico, sino más bien un óvalo aplanado. Su perfil lisa gris opaco sin costuras. Unos 9 metros de ancho en su punto más amplio. Quizás 3 metros de alto en el centro. No estoy seguro. Sin entrada visible, sin marcas. Estábamos haciendo comprobaciones de rutina, sistemas de energía, escaneos estructurales, asegurándonos de que nada se hubiera degradado o movido. Ya sabes, lo habitual. Éramos 5 en el hangar. Yo mismo, un tipo llamado Luis Cárdenas, 2 técnicos con los instrumentos y un supervisor supervisando el escaneo. Todo estaba normal y luego las luces dentro de la nave se encendieron. No hubo sonido, ni preparación, ni parpadeo, simplemente se encendieron. Un suave resplandor azul surgió a través de la superficie, como si el propio material se estuviera iluminando desde el interior. No lo suficientemente brillante como para llenar el hangar, pero sí lo bastante como para ver que algo había cambiado. Todos se detuvieron. Mantengan la posición. Nadie se movió. El resplandor pulsó una vez despacio, luego otra vez. Luis dio un paso más cerca. No lo hagas, dije. No se detuvo. La curiosidad atrapa a la gente allí abajo, incluso a los que saben lo que hacen. Trabajas cerca de algo el tiempo suficiente y empiezas a pensar que lo entiendes. Empiezas a pensar que es solo otro objeto. No lo es. Luis caminó directo hacia el costado de la nave. Ahora había una abertura que no había estado allí antes. Una costura se había dividido a lo largo de la superficie, bordes lisos separándose sin ningún movimiento mecánico, sin bisagras ni paneles deslizantes, simplemente estaba abierta. Por dentro había más de esa misma luz azul, sin sombras ni estructura visible, solo espacio. Luis se inclinó ligeramente hacia adelante. Parece vacío, dijo, y luego dio un paso hacia el interior. En el segundo en que su pie cruzó el umbral, la abertura se cerró detrás de él. Luis, dijo uno de los técnicos, dando un paso adelante. Todavía podíamos verlo. La superficie de la nave ya no era totalmente opaca. Desde ciertos ángulos se podía ver a través de ella ligeramente, como mirar a través de un cristal tintado. Luis estaba de pie a unos 3 metros en el interior. Se giró lentamente mirando a su alrededor. «Están viendo esto, están aquí», dijo. No había nada allí. Desde donde estábamos el interior parecía vacío. Solo ese mismo resplandor azul sobre un suelo liso que no reflejaba nada. Luis levantó la mano como si estuviera saludando a alguien. «No están», comenzó, pero luego se detuvo. Inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera escuchando. Luego asintió. «De acuerdo», dijo en voz baja. Luis no se giró hacia mí. Comenzó a caminar más hacia el fondo, despacio al principio. Luego con más confianza, como si supiera exactamente a dónde iba. «Corten la energía», dijo el supervisor. Uno de los técnicos se movió al panel de control y apagó la alimentación externa, pero nada cambió. El resplandor siguió encendido. Luis continuó caminando. Extendió una mano hacia el espacio vacío como si estuviera a punto de tocar algo y luego desapareció. Simplemente ya no estaba allí. Un segundo estaba visible y al siguiente no había nada. El interior de la nave permaneció iluminado durante otros 5 segundos y luego la luz se apagó. La superficie se volvió sólida otra vez. La abertura reapareció. El supervisor esperó 10 segundos completos antes de dar la orden. «Ábranla». La costura se dividió de nuevo. Todos nos quedamos donde estábamos. Nadie dio un paso adelante esta vez. La seguridad llegó en cuestión de minutos y entraron en equipo, con el equipo completo y las armas listas. Registraron el interior durante más de 1 hora y no había nada dentro. Ni Luis, ni rastro de él, ni residuos, ni alteraciones, nada. Solo superficies lisas y espacio vacío. Escanearon toda la nave de nuevo, sin lectura ni anomalías. Nada que explicara lo que vimos. La credencial de Luis fue desactivada antes de que terminara el turno. Su nombre había desaparecido de la lista al día siguiente, sin informe ni investigación. Nadie nos pidió que explicáramos lo que pasó. Simplemente fuimos reasignados a un hangar diferente. La nave del hangar 3 no se ha vuelto a encender desde entonces, o al menos no mientras yo haya estado allí. Y esa es la regla 2.
No entras. No importa lo que creas ver o si parece vacío o si parece seguro porque si se enciende por sí sola, está lista para llevarte. Regla 3. Si ves líquido negro en el pasillo, rocíalo con un extintor de incendios y pide ayuda de inmediato. El 18 de abril del 1953, un reportero llamado Néstor Vargas de Hermosillo escribió una breve nota sobre un sitio de impacto al oeste de Camargo. Nunca se publicó de la forma en que él la escribió. El texto que llegó a la imprenta fue tan censurado que apenas decía nada en absoluto. Solo una línea sobre restos militares que eran retirados de tierras federales tras un incendio. Eso no fue lo que Vargas envió. El informe original, el que nos mostraron años. Después, en una sala de entrenamiento sellada donde no se permitían copias, describía una fosa de impacto circular, arbustos quemados, 3 hombres carbonizados con uniformes militares, y una sustancia negra que brotaba en cintas de una grieta en los restos. Escribió que uno de los socorristas intentó quitarse el material de la bota de una patada, y la suela empezó a echar humo. Otro hombre se inclinó demasiado y recibió una salpicadura en la manga y el cuello. Vargas dijo que el hombre gritó una vez, cayó sobre ambas rodillas y nunca más se levantó. Para cuando llegaron los camiones, el material negro se había extendido bajo los restos, como alquitrán bajo el calor. El artículo terminaba con una línea que el gobierno se aseguró de que nadie leyera jamás. La cosa en el cráter no estaba ardiendo, estaba creando fuego. Ese artículo fue sepultado. A Vargas lo desacreditaron, los negativos desaparecieron. El cráter fue nivelado, los restos fueron trasladados, y también el material negro. Todavía conservamos un poco de él. De eso trata la regla 3. Ahora, cuando la gente oye extraterrestre, piensa primero en cuerpos. Piel gris, ojos grandes, manos raras. Y es cosas existen, claro. Tenemos especímenes, partes, cosas en tanques, cosas en congeladores, cosas que me dijeron que nunca mirara por demasiado tiempo, incluso cuando están muertas. Pero las naves son peores, porque a veces lo que sale de ellas no es un piloto, es un residuo, es combustible, son desechos. Es alguna parte de sus sistemas que todavía no entendemos. Y en el caso del líquido negro, nadie allí abajo se pone de acuerdo sobre qué es en realidad. Un laboratorio lo llamó refrigerante, otro lo llamó medio de cultivo. Uno de los recuperadores más viejos me dijo que solían pensar que estaba vivo, y uno de los científicos lo corrigió y dijo, no, vivo es mucho más simple. Sea lo que sea, no se queda donde lo pones. La primera vez que lo vi, pensé que a alguien se le había derramado aceite. Era tarde, alrededor de las 2:00 de la mañana, ese tramo final del turno en el que todos están cansados, y toda la instalación se siente de algún modo más desierta. El pasillo en el que me encontraba conectaba el almacén, con un cruce de mantenimiento cerca del subnivel 2, un corredor de hormigón estrecho, tuberías expuestas en el techo, una rejilla de drenaje cada 6 metros, una parte fea y práctica de la base. Sin ventanas ni laboratorios, solo espacio de tránsito. Llevaba de vuelta un carro de contención vacío después de una transferencia y hacía lo que todos hacen en esos turnos. Contar los minutos para subir por el ascensor. Y fue entonces cuando vi la línea. Al principio parecía una costura húmeda en el suelo que salía de la base de la pared, negra y brillante, delgada como la agujeta de una bota. Se extendía por el hormigón y se acumulaba cerca de uno de los drenajes del suelo. Recuerdo haberme sentido más molesto que otra cosa. Los equipos de limpieza se vuelven descuidados en la rotación nocturna, y si alguien había arrastrado fluido hidráulico a un pasillo activo, eso se iba a convertir en papeleo. Acerqué el carro y entonces la línea se movió. Detuve el carro ahí mismo, la franja negra tembló una vez, y luego se extendió otra pulgada hacia la rejilla. No me da vergüenza admitir que di 2 pasos atrás. El aire también se sentía más cálido. No caliente como un horno, todavía no, sino cálido de una manera en que un pasillo de hormigón no debería sentirse a las 2 de la mañana. Un calor seco y metálico. Eso es lo que nadie te dice hasta después de tu primer incidente con ello. El líquido no solo reacciona al calor, lo genera. Bueno, solté el asa del carro y fui por el extintor montado en la pared. Cada pasillo de esa sección tiene uno. Cilindro blanco, palanca roja, etiqueta de inspección sujeta al cuello. La mayoría de la gente piensa que está ahí para incendios eléctricos. No es así, no, realmente. Mientras lo descolgaba escuché pasos detrás de mí. Problemas, llamó alguien. Me giré y vi a Mateo Flores doblando la esquina desde el cruce. Era de mantenimiento un poco bajo, fornido, siempre se veía levemente irritado, como si toda la instalación subterránea estuviera interrumpiendo su tiempo personal. Me vio con el extintor en la mano y luego miró hacia el suelo. Dijo, atrás, le dije. Frunció el ceño y dio 2 pasos más cerca en su lugar. El líquido negro ya había alcanzado la rejilla. Se extendió por las barras de acero y se quedó allí por un segundo como si las estuviera probando. Y entonces escuché el sonido. Un pequeño siseo, solo uno. Un hilo de humo pálido se elevó del metal. Mateo también lo vio.
Fue entonces cuando la línea que alimentaba el charco principal se sacudió y otra cinta del líquido brotó de la base de la pared. De hecho, podía ver cómo se alimentaba a sí mismo ahora, saliendo más de él de alguna costura detrás del panel de hormigón, amontonándose en un cuerpo más espeso en el suelo. Quité el pasador del extintor y disparé. La ráfaga golpeó el líquido con una densa nube blanca, y por medio segundo pensé que no estaba haciendo nada. Pero luego el borde delantero dejó de moverse. La superficie brillante se opacó, la sustancia pareció contraerse sobre sí misma, no congelándose del todo, sino espesándose. De la forma en que la grasa se endurece en el aire frío, el siseo se apagó. Repórtalo ahora, dije. Debería haber corrido de vuelta al teléfono de la pared. Debería haber presionado la estación de emergencia e informado exactamente de lo que vio, pero en lugar de eso el idiota se inclinó. No del todo, solo lo suficiente para mirar más de cerca. La gente hace eso, incluso aquí. La curiosidad otra vez, lo mismo que les pasa con las naves. Bueno, la masa negra en el suelo pareció inerte, durante quizás 3 segundos después de que la golpeé, y luego la parte más cercana a la rejilla encontró un pequeño trozo que se me había pasado con la descarga. No era más grande que una moneda. Eso fue suficiente. La superficie allí se volvió brillante de nuevo y la rejilla estalló. Un chasquido metálico agudo cuando una de las barras de acero se deformó hacia arriba por el calor. Mateo dio un salto hacia atrás y maldijo. El líquido negro se metió en la abertura bajo la barra doblada y desapareció por un instante en el canal del drenaje de abajo. Y eso era muy malo, porque una vez que entra en una carcasa de metal o en un espacio de tubería cerrado, se calienta más rápido. Algo en el confinamiento lo ayuda a acumular presión. No sé por qué, solo sé lo que sucede después. El drenaje debajo de nosotros empezó a emitir un chasquido, chasquidos metálicos rápidos como un motor enfriándose, pero a la inversa, cada vez más fuertes y frenéticos. El calor empezó a subir por la rejilla en oleadas y el hormigón a su alrededor se oscureció. Grité que se moviera, y esta vez Mateo escuchó. Ambos retrocedimos con fuerza por el pasillo justo cuando el vapor brotó de la ranura del drenaje en un estallido blanco. Un segundo después vino un zumbido profundo desde el interior de la pared a nuestra izquierda. No una detonación total, más bien como si golpearan una tubería pesada desde el interior. Seguí rociando el suelo mientras me retiraba, colocando una nube más amplia sobre la propagación principal que frenó la masa en el hormigón, pero la parte que se había deslizado por debajo de la rejilla ya estaba en un lugar al que no podíamos llegar. Y entonces la tubería reventó. Sucedió a unos 6 metros pasillo abajo donde un canal vertical corría desde el sistema del techo hacia la pared. La cubierta de metal se abultó hacia afuera una vez y se abrió de golpe con una ráfaga de vapor y salpicaduras negras. Mateo recibió el impacto en su lado izquierdo antes de que pudiera agacharse. Gritó y cayó al suelo. La salpicadura sobre él no pareció dramática al principio. No es ese ácido de película donde la carne se derrite de los huesos en un segundo. Es más bien como si la sustancia decidiera dónde debe estar el calor y luego lo pusiera allí todo a la vez. Su overol se oscureció donde el líquido negro lo golpeó y el humo empezó a brotar de la tela. Su manga izquierda se encendió primero. No fuego exactamente, sino más bien como un brillo incandescente. Un naranja opaco se extendió bajo la ropa, y él empezó a golpearse en un pánico ciego. Solté el extintor en el suelo y lo arrastré por el cuello. Seguía gritando. Lo llevé a unos 3 metros por el pasillo y golpeé su brazo por dentro con la descarga del extintor tan fuerte como pude. La nube blanca lo cubrió a él, al suelo y a la pared detrás. Esto detuvo la propagación en la tela, pero no antes de que la capa exterior de su manga se hubiera quemado y fusionado en algunas partes con la piel de abajo. Las compuertas de emergencia cayeron un segundo después. Todo el pasillo se bloqueó con ese mismo brutal portazo de acero que había escuchado durante la regla 1. Las luces rojas se encendieron. En algún lugar de arriba, una sirena comenzó a pulsar. 3 pitidos cortos, pausa. 3 pitidos de nuevo. La ayuda finalmente estaba en camino. Mateo se rodó sobre su espalda, jadeando, sujetándose el costado. Podía oler a tela quemada, aislamiento chamuscado y algo dulce debajo de todo. Eso que no me gusta recordar con demasiada claridad. La salpicadura negra que salía del canal, roto de la pared, disminuyó para entonces. El pasillo estaba de un blanco frío por el polvo del extintor, lo que probablemente evitó que la brecha se convirtiera en una propagación total. Si el líquido hubiera entrado en ambos canales de la pared o alcanzado la tubería principal del techo, podría haber quemado la mitad de ese nivel antes de que logran meter a un equipo allí. Esa es la otra cosa que te enseñan más tarde. Los extintores de incendios no son para apagarlos, sino para ganar tiempo. El equipo de contención entró con trajes para el calor y máscaras selladas. Eran 4, 2 con extintores, 1 con un cañón de espuma y 1 con una larga unidad de sonda aislada. Se movían como si lo hubieran ensayado 100 veces, y tal vez así era. No nos hablaron mucho.
Un hombre revisó a Mateo, miró sus quemaduras y lo arrastró hacia el lado medio del pasillo. Los otros atacaron el punto de ruptura con más supresor, y luego abrieron un panel de mantenimiento de acero más abajo en la pared. Vi lo que quedaba del líquido dentro por quizás medio segundo. Pasé las siguientes 4 horas en descontaminación y entrevistas. Las mismas preguntas una y otra vez. ¿Dónde lo vio primero? ¿Qué cantidad había? ¿Entró en contacto con su piel? ¿Habló? Mateo sobrevivió, por si se lo preguntan apenas. Lo vi una vez después de eso en la Xédica, vendado desde el codo hasta la cadera en un lado. Se veía 20 años mayor, no decía mucho, solo se quedaba mirando la pared, mientras una enfermera le cambiaba una de las vendas. Escuché más tarde que lo retiraron de la rotación activa y lo trasladaron a un puesto interno donde no tuviera que volver a caminar por los pasillos de transferencia. Tal vez eso fue una piedad. Tal vez fue limpieza de la casa. De cualquier manera nunca volvió a nuestro nivel. Regla 4. Un corte o rasguño provocado por un extraterrestre resulta en la eliminación inmediata. Estábamos en el pasillo de tránsito don nada especial en ese corredor. Paredes de hormigón, tuberías en el techo, secciones de suelo con rejillas cada pocos metros. Conecta 2 alas de contención y un cruce de almacenamiento, por lo que pasas mucho por ahí en el turno de noche. Está tranquilo la mayor parte del tiempo, sin trabajo de laboratorio ni salas activas, solo movimiento de un lugar a otro. Era tarde, fin del turno. Juanito y yo regresábamos de un trabajo de transferencia. Un carro vacío entre nosotros, solo empujándolo y hablando no de nada importante. Solo una conversación normal. Así es como mantienes la cabeza despejada allí abajo. Hablas de cosas normales como si no estuvieras rodeado de nada de esto. Juanito iba delante de mí con una mano en el carro, caminando hacia atrás por un segundo, mientras decía algo que ahora ni siquiera recuerdo, y entonces ambos lo escuchamos. Un sonido en los conductos de ventilación. Agudo y rápido, ambos nos detuvimos al mismo tiempo. Juanito se giró primero mirando hacia la línea de ventilación que corría por el techo. Vino de nuevo más cerca. No un ratón nada pequeño como eso, no dijimos nada. Pero ambos sabíamos lo que ni sin caca. Movimiento donde no debería haber movimiento. La cubierta de la ventilación a unos 3 metros delante de nosotros vibró una vez y luego salió disparada hacia afuera. La placa de metal golpeó el suelo con fuerza y algo cruzó a través de ella. Pequeño y rápido. Cayó al suelo a 4 patas y sacudió la cabeza hacia nosotros. Sus ojos se fijaron en mí. No en Juanito, en mí luego se movió, no tuve tiempo de reaccionar. Cubrió la distancia en un segundo directo hacia mí, pegado al suelo tan rápido que se desdibujó. Juanito se movió primero. No dudó, se interpuso y me empujó con fuerza hacia un lado. Caí contra la pared golpeándome el hombro contra el hormigón. La cosa golpeó donde yo había estado, excepto que ahora Juanito estaba ahí. Lanzó un zarpazo una vez mientras pasaba a su lado, rápido y limpio. Un único y diminuto rasguño en su antebrazo. Y luego ya se estaba moviendo de nuevo pasillo abajo, desaparecido en segundos. Me levanté de inmediato. Juanito. Pero él ya se estaba alejando de mí. Se estaba mirando el brazo. Había una línea delgada y pequeña a través de él y estaba abierta. La sangre corría por su muñeca, roja por ahora. Te acerques, dijo. Di un paso hacia él de todos modos. Déjame ver. No te acerques, dijo de nuevo, más cortante esta vez. Se giró y se movió rápido hacia la sala de contención más cercana a la puerta C12. Golpeó el panel. Código de anulación. La puerta se abrió. Yo estaba justo detrás de él. Juanito, espera. Se giró solo el tiempo suficiente para empujarme de vuelta fuera del umbral, de la misma manera en que me había empujado fuera del camino de la cosa. La puerta empezó a cerrarse. Quédate fuera, dijo, y luego se selló. Golpeé el panel de inmediato. Anulación denegada. Lo golpeé de nuevo, denegada. Por dentro él ya se estaba moviendo. Cruzó la habitación hacia el extremo opuesto, agarró una palanca de control manual y bloqueó el sistema interno. Contención total, sin salida. Me miró a través del cristal, sacudió la cabeza una vez y eso fue todo. Seguí golpeando el panel. Aran, la dije. La alarma se activó. El sistema ya lo había marcado. Riesgo de contaminación. El pasillo se selló detrás de mí. Las luces rojas cayeron. Pesadas puertas cerraron ambos extremos. Se apoyó contra la pared por un segundo, respirando de manera constante, todavía bajo control. El corte en su brazo ya estaba cambiando. La sangre no se quedó roja. Se oscureció primero y luego cambió a ese mismo verde espeso que yo había visto antes. No sucedió todo de golpe. Se extendió lentamente, como un tinte sangrando en el agua. Miró hacia abajo una vez, luego volvió a mirarme. No dijo nada. El equipo de contención llegó rápido. 4 de ellos con equipo completo, las armas listas. No preguntaron qué pasó ni me revisaron a mí. No revisaron el panel. Solo miraron a través del cristal, vieron su brazo, vieron el color, y eso fue suficiente. Uno de ellos presionó el control externo. El sistema se activó de inmediato. Escuché que los conductos de ventilación se abrían sobre él y un siseo bajo llenó la habitación. La temperatura dentro de la sala comenzó a subir rápido.
Se podía ver en el aire, la distorsión ondulando a través del espacio a medida que el calor aumentaba. La superficie del cristal tembló ligeramente. Golpeé el panel de nuevo, más fuerte esta vez diciéndoles que se detuvieran, pero nadie respondió. Dentro de la habitación, el calor golpeó todo de una vez. Cayó sobre una rodilla, luego sobre la otra, todavía mirando hacia el frente sin apartar la vista. Para entonces, el corte en su brazo se había vuelto completamente verde, y la piel a su alrededor estaba cambiando de una manera que realmente no puedo describir. No estaba quemándose como con el fuego normal, era algo más. El sistema funcionó durante otros 30 segundos. Luego se detuvo, las ventilaciones se cerraron. La habitación se enfrió lentamente. La distorsión se desvaneció del aire y el cristal se aclaró de nuevo. Estaba muerto. Me quedé allí parado durante mucho tiempo después de que se marcharon, solo mirando hacia esa habitación al lugar donde él había estado de pie. Él me salvó, y luego lo mataron. Regla 4. Si algo te toca, si te corta, si incluso te rasguña, eliminación inmediata. Y esto nos lleva a la última regla. Regla 5. Si alguien te pregunta sobre la zona 51, ríete. Diles que no es real. La regla no es solo para extraños. No es solo para reporteros o gente en Internet. Es para las personas que te conocen, las que notan cuando algo anda mal. Después de lo que pasó en el pasillo D, me mantuvieron en el lugar para el interrogatorio. Las mismas preguntas una y otra vez: ¿de dónde vino? ¿Qué tan rápido se movió? Si fui tocado. Una vez que me autorizaron, me dieron instrucciones. Si hablaba con alguien sobre lo que pasó, debía decir que fue un accidente laboral, fuera del sitio nada más. Fueron muy claros en eso. Salí esa noche y conduje directo a la casa de mi madre. No dormí ni me detuve, solo conduje. Ella estaba en la cocina cuando entré. El café listo, la radio encendida, igual que siempre. Se giró, me vio y supo que algo andaba mal. ¿Qué pasó? Le dije que se sentara, lo hizo. Me senté frente a ella y no lo alargué. Le dije que había habido un accidente. Le dije que Juanito estaba involucrado. Le dije que no lo había logrado. Y no hizo preguntas, solo lloró. Después de un minuto se limpió la cara y preguntó cuándo había sucedido. Se lo dije y ella asintió una vez, y luego nos quedamos allí sentados en silencio. No podía mirarla a los ojos. Regresé al trabajo al día siguiente y su nombre ya no estaba. Ningún archivo ni registro de turno, ningún historial de que alguna vez hubiera estado allí. Ya sabes, trabajó allí 15 años. Le pregunté a su supervisor al respecto. Ni siquiera levantó la vista para mirarme. Lo manejaste correctamente, dijo. Esa fue la respuesta. Más tarde la gerencia me sentó y repitió las instrucciones. Accidente automovilístico, sin detalles. Repítelo si alguien pregunta. Y lo hice durante un tiempo. Dije lo que me dijeron que dijera, pero ya terminé con eso. Porque Juanito no era solo un compañero de trabajo, era mi hermano menor. Y ya no voy a mentir más sobre este lugar, ya no voy a seguir la regla 5. No me importa lo que me pase, voy a decirle la verdad a mi madre. Voy a decirles la verdad a todos.